Bueno, estamos con el doctor Leandro Giannini, que es doctor por la Universidad Nacional de La Plata. Hizo sus estudios y método de investigación en el ámbito de la Universidad de Pavía, en Italia, bajo la dirección del profesor, famoso profesor italiano Michele Tarufo, y es profesor titular de la Cátedra 1 de Derecho Procesal 2, Civil y Comercial. ¿Cómo andas, Leandro? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor, te lo mereces. Buena iniciativa además que Bueno, están muchas gracias. desarrollando con distintos referentes de una gran calidad. Saco que todavía no me entra, pero las estuve viendo y es una buena iniciativa para trasladar a la comunidad los contenidos de nuestras asignaturas y el estado de situación de nuestras disciplinas. Claro, te agradezco mucho. ¿Qué le podemos decir a los chicos del derecho procesal civil? ¿Cómo abordan la materia? ¿Cómo sería la forma más sencilla? Bueno, el derecho procesal civil es, creo yo, una de las disciplinas que más aproxima al futuro abogado al ejercicio real de la profesión en el momento en que se van a recibir. Es decir, como varias veces te deben haber dicho acá, todos los profesores suelen destacar mucho la importancia de sus asignaturas. En el caso del derecho procesal civil, al ser una asignatura que tiene directo reflejo inmediato con el ejercicio de los derechos sustanciales que se reconocen en todos los ordenamientos cuyas disciplinas están abordadas en toda nuestra currícula, en líneas generales, y salvo para el proceso penal, que hay una materia autónoma, el derecho procesal 1, el derecho procesal civil, el derecho procesal 2 incorpora contenidos que son esenciales para la tutela efectiva de los derechos que fueron analizando y estudiando como existentes, tanto a título individual como colectivamente en las distintas ¿Y el ramas alumno del cómo derecho. lo aborda? Porque yo recuerdo que siempre fue una materia larga y compleja, es decir, uno se encuentra con el ejercicio de la profesión, es como hay un cambio de mirada. Sí, la disciplina tiene dos dificultades que son serias. Una que es extensa porque involucra la tutela efectiva de derechos que los alumnos ven en muchas disciplinas. Ven en el derecho laboral, ven en 5 ramas del derecho civil, ven en el derecho constitucional, lo ven en distintas disciplinas del derecho comercial, por supuesto. Y al final del camino se encuentran con que en una sola materia tienen que enfrentar los distintos tipos procesales que permiten una tutela efectiva de esos derechos. Lo que hace para el docente, para el diseño de la currícula y para el estudio de la bibliografía, que sea una materia extensa, que tenga que ser abordada con muchos capítulos que llevan mucho tiempo de estudio. Esa es una primera dificultad. La segunda dificultad es que, como en líneas generales requiere una explicación o una enseñanza práctica asociada al estudio de la teoría de los conceptos generales, viene acompañada del abordaje práctico. Nuestra facultad, por suerte, subsiste una buena práctica, que es que quienes cursan derecho procesal civil tienen que en paralelo cursar necesariamente y aprobar las prácticas profesionales, que es la primera parte de todo ese gran cúmulo de conocimientos prácticos que la nueva currícula impone también en distintas áreas, pero que es un capítulo esencial que viene acompañado con la cursada de Derecho Procesal Civil. Eso es una buena práctica pedagógica que subsiste, que hace, por supuesto, que la carga horaria exigida al alumno sea superior, y eso refuerza la intensidad de la disciplina y de la asignatura para el alumno. Pero al final del camino es el contrapunto fundamental entre teoría y práctica, entre el manejo de la técnica, llamémosle, que es eso que suele estar entre la teoría y la práctica. Claro, que es lo que cuesta a veces. El manejo de la técnica adecuada para hacer presentaciones, defender argumentos oralmente, desarrollar actividades impugnativas y de todo tipo, que requieren una formación muy delicada, y para la que los alumnos en general, que ya vienen en cuarto año formados en el desarrollo de argumentos y conceptos teóricos adecuados a lo que la facultad les brinda, vienen poco formados en lo que es el ejercicio práctico real y resolución de casos. Entonces, tiene esa doble dificultad, es extensa, tiene un vasto desarrollo de muchas instituciones desde la perspectiva procesal, fuerza a recordar algunas cosas que se fueron dando en obligaciones, en derechos reales, en familia, en laboral, etcétera, para explicar por qué la tutela
tiene esa característica en ese ámbito procesal, y en paralelo fuerza a los alumnos a desarrollar habilidades técnicas. O sea, que tenemos dos temas, porque hay un tema teórico procesal también muy importante, legitimación, causa o controversia, que a veces generan conflictos, y además tenemos la práctica efectiva. Claro, exacto. ¿Cómo se encuentra el alumno con la legitimación? Yo siempre lo pienso estando en una materia muy anterior, ¿no? La causa o la controversia, ¿cómo? Porque en el derecho procesal penal en realidad no se ve con tanta claridad el interés, lo que es el concepto de legitimación, lo que es la controversia, que a veces genera problemas en el alumno. Sí, sin duda genera problemas, especialmente las controversias de derecho público. Es decir, cuando uno enfrenta al derecho procesal civil puro, es decir, las controversias civiles y comerciales, le resulta sencillo explicar la legitimación clásica, diciendo, bueno, la legitimación se cumple cada vez que el titular de la relación jurídica procesal es idéntico al titular de la relación jurídica sustancial, titular activo y titular pasivo. Entonces, si el acreedor es el actor y el deudor es el demandado, en este proceso hay legitimación activa y pasiva, ¿no? Y si no la hay, falta la legitimación activa porque el acreedor no es el actor o porque el demandador no es el deudor. Lo que pasa es que eso sirve en la fórmula tradicional del derecho procesal civil asociada a las controversias privadas. Cuando la controversia se traslada al derecho público, como vos lo sabes bien, existe toda una problemática acerca de cuál es la relación de titularidad que existe sobre esos derechos que no pertenecen exclusiva y exclusivamente a una persona que tiene un derecho subjetivo clásico, digamos. Y así es que desde el derecho público se fueron desarrollando estas distinciones entre distintas formas de ejercicio de los derechos en los casos de conflictos de interés público, muchas de las cuales son notoriamente insatisfactorias básicamente por tener problemas conceptuales que son muy conocidos, como la trilogía interés simple, interés legítimo y derecho subjetivo, que es una importación irreflexiva de instituciones que nada tienen que ver con nuestra tradición constitucional. Comparto. Pero tampoco es fácil al alumno explicarle, bueno, cuándo un interés suficiente, un interés concreto y suficiente motiva a una persona o permite a una persona llevar adelante la defensa de sus prerrogativas cuando esas prerrogativas son titularizadas divisible o indivisiblemente por una pluralidad relevante de personas. Eso es lo que permitió el desarrollo a partir de una muy buena fórmula que tiene nuestra reforma constitucional del 94, que se alejó de toda de esa trilogía importada que hablábamos, que es dejada de lado por una muy buena fórmula de la reforma constitucional del 94, que utiliza una expresión, la expresión de los derechos de incidencia colectiva en general, que permiten dejar de lado toda clasificación que tendencialmente siempre fue utilizada para restringir el acceso a la justicia de la tutela de derechos. Es decir, comparativamente fue una importación irreflexiva y teleológicamente tuvo como finalidad siempre restringir el acceso a la justicia para la tutela de derechos de esta categoría. Entonces, la doble... el doble acierto de la Constitución es utilizar una categoría mucho más general de incidencia colectiva de los derechos que están en juego, eso es decir, siempre que un derecho pertenezca divisible o indivisiblemente a una pluralidad relevante de personas, hay un derecho que incide en una colectividad. Y al brindar legitimación al afectado, al defensor del pueblo, a asociaciones, ONG, tal vez también al Ministerio Público, y permitir que el legislador agregue otros legitimados, permite, uno, conceptualizar mejor, derecho de incidencia colectiva es una mejor expresión que cualquier otra clasificación previa, y dos, dejar de lado toda visión restrictiva sobre el acceso a la justicia en clave colectiva, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho eso porque vos has escrito obras de muy joven, que yo he leído cuando yo también era un poco más joven, no muy joven, pero recuerdo que uno de los primeros libros que leí en la materia en Argentina, que trataba los derechos individuales homogéneos, inclusive era un libro tuyo, y recuerdo otras obras tuyas muy importantes en este tema, que era un tema novedoso y que se venía discutiendo mucho con los administrativistas, con los constitucionalistas y con los procesalistas.
¿Cómo encara la situación el derecho de incidencia colectiva dentro de la doctrina del derecho procesal, donde había una gran dificultad en un momento? Sí. El libro ese que vos mencionás, del año 2007, es un libro que salió 2 años antes de un fallo muy conocido, que es el fallo Alavi, que falleció hace pocos días. Sí. El abogado que llevó adelante esa causa. El caso Alavi es del año 2009, de la Corte Suprema de la Nación. Ese libro lo que anticipaba era la idea de que los derechos de incidencia colectiva a los que se refiere la Constitución y también los marcos regulatorios internos, la ley de ambiente, la ley de defensa del consumidor y otros marcos regulatorios, legislativos y regulatorios en general, incluían no solamente a los clásicos derechos difusos, a esos derechos que se refieren a la titularidad indivisible de bienes colectivos, como pueden ser la titularidad del derecho a tener una cesación de un ambiente que está siendo contaminado, o a la remediación colectiva e indivisible de ese medio ambiente. Es decir, hay que remediar un curso de agua, obviamente va a ser remediado o dejado contaminado para todos los miembros que están alrededor de esa ribera, sin perjuicio de que sean o no sean parte de la controversia. Entonces, como no se puede constituir entre todos ellos un litisconsorcio necesario, ya que hubiéramos a las clásicas fórmulas del derecho procesal históricas, es decir, pretensión indivisible, todos los titulares de esa pretensión tienen que venir a juicio y ser parte de la controversia. Como los 4 millones de ribereños de Mendoza, para decir un caso, de la Matanza Riachuelo, no pueden ser traídos como un litisconsorcio necesario, porque ese litisconsorcio sería impracticable y además poco útil en la práctica, lo que se permitió históricamente es considerar que cada uno de esos afectados tenía una pretensión sobre un derecho difuso perteneciente a esos 4 millones de personas, pero indivisiblemente susceptibles de tutela. Es decir, que vaya uno significa lo mismo que vayan todos. Entonces, porque la solución que puede tener ese uno no puede ser distinta a la solución que pueden tener todos. Y así se pueden replicar con patrimonios culturales, con publicidades engañosas y demás, cuya remoción automáticamente, si yo logro sacar una publicidad engañosa de la televisión, por supuesto todos los demás que están viendo la tele no los van a tener esa posible afectación del derecho de consumidores. Entonces, cuando hay indivisibilidad, casi automáticamente hay un derecho de incidencia colectiva con algunas particularidades o exigencias. El problema se daba en esa época porque se consideraba, y una jurisprudencia histórica de la Corte Suprema consideraba que los derechos individuales homogéneos, es decir, los derechos individuales que cada uno tiene y que puede reivindicar como exclusivo de su propiedad, como los derechos patrimoniales, cuando pertenecen, por más que pertenezcan a una pluralidad relevante de personas, no podían ser llevados a juicio colectivamente. Y así se daba el problema, y se sigue dando el problema en ese momento era clásico, el problema del corralito y las restricciones a la restitución de las obligaciones de las imposiciones, tributario, previsional y demás. Situaciones en las que todos pueden reivindicar la titularidad de sus $5.000, $10.000, $30.000, y por lo tanto pueden reclamar y pueden no reclamar y pueden desistir y renunciar de sus derechos y demás. Pero que si no se enjuician colectivamente, cuando todos están planteando una situación o existe un origen común y cuestiones comunes de discusión, si no se pueden reclamar colectivamente, puede haber 2 consecuencias que son igualmente tóxicas para el sistema de justicia. Una es que la relación costo-beneficio del accionar individual sea tan desfavorable que ninguno vaya a juicio a reclamar su poco dinero que le fue retenido. Esto pasa mucho con las comisiones bancarias y los seguros no contratados, etc. Situaciones en las que cada uno tiene una pretensión que oscila entre 5, 10, 15, 100, 1.000 pesos de resarcimiento, en el que ir a juicio genera un problema, un costo mayor que el beneficio que voy a tener con el resultado final del pleito. Es decir, tengo que pagar abogados, tasas, fotocopias, etcétera. Solamente con los 3 primeros gastos ya tengo mucho más gasto que la retribución que voy a tener una vez que gano el juicio. Entonces, en esas situaciones, no contemplar o no permitir la tutela grupal, colectiva, por el afectado, ONGs y defensor del pueblo, termina significando que la lesión de escasa cuantía genera una situación de impunidad civil, llamémosle, de situación en la que nadie va
a reclamar en juicio, y consecuentemente las empresas o los agentes productores de daños masivos, el Estado, las empresas, etcétera, pasan a tener un estímulo a tomar una decisión de este tipo. Yo, si quiero tener un beneficio ilícito de 80 millones de pesos, voy a dañar a 80 millones de personas o a 40 millones de argentinos por 2 pesos a cada uno, porque sé que ninguno de ellos va a ir a juicio. Mi beneficio son 80 millones de beneficio ilícito. Entonces, estimulo, primero genero indefensión de todas esas lesiones y además estimulo en el futuro que la conducta se repita porque no va a haber un medio de control adecuado. Esa es la situación 1. Si no tutelo colectivamente los derechos de incidencia colectiva en esta situación, genero indefensión y estimulo la conducta ilícita. El otro caso es el supuesto opuesto, es decir, en que la relación costo-beneficio es alta y consecuentemente vamos todos a reclamar. ¿Qué es lo que pasó con el Corralito, lo que pasa con los jubilados y Badaro, el caso Badaro, etcétera? En ese caso, el problema es el del colapso, la sobrecarga del sistema de justicia y la consecuente indefensión que también se produce por violación del plazo razonable y otras toxicidades que se producen en el sistema de justicia en estos casos, que produce que en definitiva vamos todos, pero el sistema colapsa, tenemos que dar 3 vueltas al edificio de tribunales para dejar nota, como pasaba en el 2002, y consecuentemente también se lesiona de otra manera, ¿sí?, por sobreexposición del sistema de justicia a una carga de trabajo que no puede afrontar y consecuentemente la lesiona la efectividad de la tutela de los titulares de esos derechos. Entonces, sea porque la relación costo-beneficio sea baja y no vaya nadie y genere indefensión, o sea muy alta y vayan todos y genere colapso, en los dos casos la falta de tutela de los derechos individuales homogéneos en clave colectiva produce una disfuncionalidad inconstitucional. Esa era la tesis que en el 2007 yo venía sosteniendo en contra de lo que la Corte Suprema venía diciendo sobre que los derechos patrimoniales individuales deben solo ser reclamados por sus titulares. Afortunadamente en el 2009 sale el fallo Olavi que ratifica esa posición y el libro empezó a tener más mejor salida. Digamos que tomó esa línea. Si no, si hubiera seguido la otra línea, los derechos individuales homogéneos no sería una categoría. Yo te agregué una cosa a propósito, digamos, tributario, porque siempre viste que hay un concepto como que a lo tributario no se aplicaría, también a la materia previsional hay como más restrictivo que lo que es la relación de consumo entre particulares. ¿Cómo ves esa situación? Sí, hay un problema. Olavi es un muy buen precedente en líneas generales porque atiende la omisión inconstitucional, ¿no? Es decir, en ese sentido Olavi es ponderable. ¿Por qué? Porque dice, miren, no hay un proceso colectivo legislado, pero como el legislador procesal no puede constituirse en árbitro final de la existencia y tutela de los derechos, a falta de una herramienta procesal, yo voy a crear los factores a ponderar a efectos de litigar adecuadamente un proceso no regulado y complejo como es un proceso colectivo. En ese sentido, Olavi es ponderable. Ahora, al hacerlo, sí establece las dos categorías de derechos difusos, derechos individuales homogéneos, denominados de otro modo, pero en definitiva el derecho sobre un bien colectivo y el derecho individual homogéneo propiamente dicho, en eso también es ponderable, se desarticula la distinción que no tenía sentido entre derechos divisibles e indivisibles. Pero respecto a los derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos, introduce un requisito que yo he cuestionado muchas veces en conferencias y también por escrito, que se puede explicar sintéticamente de este modo. Miren, cuando se da la situación 1 que explicamos previamente, es decir, cuando hay una relación costo-beneficio desfavorable, el proceso colectivo para la tutela de derechos individuales homogéneos es plenamente admisible. ¿Por qué? Porque de lo contrario hay una lesión al acceso a la justicia. Entonces, interpreto que el derecho de incidencia colectiva incluye esta categoría. En cambio, dice Olavi, cuando es esperable que haya un estímulo individual suficiente para litigar, yo no puedo hacer que el legitimado colectivo se meta en el bolsillo del otro y le reclame lo que el otro no quiere reclamar. Hay más exclusividad, diría la Corte. Y es parte del derecho de propiedad de una persona, si quiere, no reclamar por ese derecho. Entonces, cuando alguien se mete en esa decisión, puede estar afectando la autonomía de las decisiones, en caso de derechos no patrimoniales, o la propiedad en caso de derechos patrimoniales.
Argumento que aparece inicialmente, aparece, digamos, atendible, pero cuando uno empieza a reflexionar bien, advierte que es digamos, procede de un error conceptual de base muy serio. Tiene una cuestión política también, ¿no? Claro, es una forma de hacer que el proceso colectivo se reduzca en su eficacia para situaciones en las que existe grandes montos en juego y que su sumatoria puede hacer colapsar al sistema financiero, al sistema previsional, etc. Pero el problema son dos, digamos. El problema conceptual es si eso es cierto, si lo primero es cierto, que me estoy metiendo en el derecho de propiedad, sí. Y el problema político es el segundo, digamos, si tenemos que solucionar el problema transformando el proceso individual en un sistema de financiación de los pasivos del Estado, de los bancos o de las empresas, ¿no? El primer problema sería este. Es cierto que el proceso colectivo, cuando yo estoy reclamando por los derechos de otra persona que tiene estímulo para hacerlo, me estoy metiendo en su bolsillo. La respuesta a esto yo la he dado por escrito y la he explicado varias veces en conferencias, no es cierto. La base de ese argumento es falsa. El proceso colectivo de derechos individuales homogéneos tiene una institución que se llama opt-out, derecho de autoexcluirse. Si una persona no quiere que reclamen por sus $20.000, nunca nadie va a poder reclamar por esos $20.000 porque esa persona tiene derecho a decir libremente en todos los procesos, sin dar fundamento alguno, no tiene que explicar su conducta, puede decir, no, este proceso no incluye mi reclamo. Lo hace libremente, sin patrocinio y sin explicar, sin dar fundamentos. Derecho a autoexclusión existe en todo el mundo. Nunca nadie se puede meter en el bolsillo del otro porque el otro siempre puede decir, esta plata es mía y yo no quiero entrar. Por otro lado, es un argumento que desconoce un poco la realidad, es decir, difícilmente alguien que esté en esa situación diga, no, que nadie reclame por mis derechos, por favor, mis $20.000 yo no los quiero, déjenselo a los bancos, sí, porque los bancos no quiero que el sistema colapse. No, lo que está haciendo en general es, no tiene estímulo suficiente para incorporarse explícitamente, pero no va a tener problema en que reclamen por él. Eso es lo que pasa en la realidad. Tratar de hacer lo contrario parecería una interpretación que desconoce una realidad. Pero insisto, aún cuando no nos pusiéramos de acuerdo en eso, nadie puede obligar a una persona a prohibirle el derecho de autoexclusión. Entonces, la persona puede siempre decir a ese respecto. Y respecto del aspecto político, digamos, es cierto, esto significa que en una sola demanda puedo atender una lesión cuya consecuencia final genera colapsos patrimoniales posibles respecto de un Estado que está desfinanciado y sabemos de esa realidad, o respecto a entidades financieras que pueden quedar en una situación complicada. El problema es si la respuesta a esto es, bueno, entonces como el Estado, o no podemos pagar las jubilaciones, o no podemos atender el reclamo de todos los usuarios de UBA o del sistema bancario, lo que sea, lo que vamos a hacer, la solución a esto es, en vez de evitar que eso suceda, vamos a hacer que todos vayan a un proceso que no termina más, porque de esa manera el proceso individual me sirve de mecanismo de financiación del Estado. Es decir, el Estado dice, como todos van a ir y vamos a tener juicios de 10, 15, 20 años, las jubilaciones se van a transformar en sucesiones, la tasa que yo le pago a las entidades de financiación internacional son muy superiores a la que le pago a los jubilados, que le pago una tasa pasiva, entonces yo me financio con el colapso del sistema de justicia. Entonces, políticamente tampoco es aceptable que no hay que ir globalmente en estas situaciones porque eso puede producir consecuencias desfavorables. A esas consecuencias hay que atenderlas de un modo distinto, que no sea financiémonos con el proceso individual porque le pago la tasa pasiva a los jubilados o a los... Hubo otro caso muy importante también en esta materia ya local, que fue el caso López. Sí. Que hizo una caracterización, yo recuerdo, de las distintas situaciones, pero también planteó como el número, un elemento. Sí. ¿Qué opinás de eso? Bueno, el caso López es un fallo del que es muy bueno para estudiar, sí, porque está muy clara la clasificación de derecho individual homogéneo, derecho colectivo en sí mismo, objeto indivisible. El fallo López sería el Alavi de la provincia de Buenos Aires. Claro. Es un fallo en el que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires reconoció con argumentos similares, pero también con argumentos, creo yo, mucho mejores, más profundos, mejor elaborados, la categoría de los derechos individuales homogéneos y su posibilidad de tutela en juicio. Es un fallo del que toda la provincia de Buenos Aires debería considerarse orgulloso,
un fallo muy bien A mí me gusta elaborado. más que Alavi, a mí en lo personal. Por lo pronto no comete un error como este requisito que... Yo en posgrado doy los dos y doy más López que Alavi. Claro, porque está mucho mejor concebido. Dicho sea de paso, el voto ponente en esa causa fue elaborado por un queridísimo maestro mío, personal y académico, como Juan Carlos Hitters, que tiene un desarrollo conceptual sobre el punto, que a mi juicio es impecable. Ese fallo, en definitiva, permite considerar vigente o presente en el caso un derecho individual homogéneo, un derecho de incidencia colectiva individual homogéneo y por lo tanto tutelable colectivamente, cuando existe A, pluralidad relevante de personas, existe mucha más gente de la que es posible acumular en un... Pluralidad relevante, claro, sería la diferencia. Mucha más gente de lo que es posible constituir un litisconsorcio. Por eso los americanos llaman imposibilidad de constituir un litisconsorcio. Claro. Es lo mismo, somos muchos, o lo que es lo mismo decir, somos tantos que no podemos constituir realistamente un litisconsorcio entre todos, primero. Y dos, discutimos por lo mismo. El origen es común de la lesión y predomina la discusión de las cuestiones comunes sobre las cuestiones individuales. Entonces, estas cuestiones individuales que pueden quedar, por ejemplo, en un apagón como el de Sur del 99 en Capital, había una gran o dos cuestiones grandes comunes. La empresa invirtió cumplió el marco regulatorio del plan de inversiones. Dos, el incumplimiento del plan de inversiones, si hubiera existido, fue la causa del apagón, cuestiones comunes. Después, cada una de las 6 millones de personas afectadas decía mi heladera, mi salud, mi vida, si soy electrodependiente, etc. Y cada uno liquidaba su daño. Era un mismo hecho que generaba pluralidad de daños. Pluralidad de daños. Entonces, tanto en Alavi como en López se lo aclara, que haya estas cuestiones individuales finales no significa que no predomine en el caso de que todas ellas dependen de la verificación de una cuestión común. No podemos hacer 6 millones de pericias referidas a la inversión y a la causa de, como hay ahora. Típica class action sería eso. Exacto. Entonces, las acciones de clase, lo que se llamarían las damages class actions, o class actions for damages. Porque las acciones de clase, esto después de Alavi empezó a decirse que Alavi inventó... Yo decía el sentido anglosajón, claro, ¿no? Pero los anglosajones utilizan las civil class actions, las acciones... como fue Brown versus Board of Education, Roe versus Wade, grandes debates. Owen Phil lo tiene muy bien desarrollado. Debates constitucionales muy significativos, fiscal civil, le dice, llevados a cabo a través de la forma de las class actions. Y después la class action for damages, que son las acciones colectivas en las que se reclaman daños y perjuicios, ¿no? Que son las más común, más problemáticas en cuanto a que hay que controlar adecuadamente los estímulos para que no se transformen en mecanismos, como decía Miller en su momento, de chantaje legalizado. Entonces, controlar adecuadamente los estímulos, no introducir requisitos desproporcionados o no justificados como los que, a mi juicio, hizo Alavi, ¿no? Entonces, en la síntesis de tu pregunta, el caso López me parece que está mucho mejor concebido porque son mucho más simples los requisitos que hay que demostrar. Y eso no solo por cuestión de accesibilidad, sino por cuestiones de funcionalidad de la herramienta. En derecho procesal lo que importa es si la herramienta es útil a la tutela efectiva de los derechos. Vos mencionaste el caso Brown y ahora nosotros tenemos el... ¿Qué opinas del litigio estructural o estratégico, que es ese que no termina con una sentencia, para terminar este tema? ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Se agotó en Mendoza? Sí, no, el litigio estructural o estratégico es una de las manifestaciones de los procesos colectivos, ¿no? Existen muchas subespecies de procesos colectivos. El litigio estratégico indudablemente es uno de los más desarrollados en la Argentina. No solo en Mendoza, Berbisky es otro caso de litigio estratégico. Hay muchas causas, en definitiva, siempre que la solución de un problema de derecho dependa de la reformulación o del análisis de la distribución o la aplicación presupuestaria, del análisis de cuestiones de supervisión constitucional de políticas públicas, y que para ser revisados la implementación de esa sentencia requiera las reformas estructurales generales, sociales, económicas, ambientales, etc.,
estamos ante un litigio estructural. Eso se puede dar, repito, cada vez que alguien esté llevando a juicio, primero, la discusión sobre la legitimidad o constitucionalidad de políticas públicas, y además, dos, en caso de ser necesario, los jueces deben ordenar la instalación de prácticas convencionales o constitucionalmente aceptables, es decir, que el Estado de Derecho actual, que es contrario a la Constitución porque deriva de una política pública inconstitucional o inconvencional, sea reemplazado por un estado de situación en la que se respeten esos parámetros. Si eso, para lograrlo, requiere de la modificación estructural, de la modificación de las asignaciones presupuestarias significativas, estamos ante un litigio estructural. Ahora, el problema de ese litigio estructural en nuestro país, digamos, hay muchos problemas. El primero de ellos, algunos en realidad fueron adaptaciones procesales a un problema que no se puede ser solucionado con el 163 del Código Procesal, con el contenido. Claro. Algunos, digamos, necesitan diálogo además. Exacto. Algunos son adaptaciones. ¿Cómo se adaptan? Miren, otra vez, no hay una norma procesal adecuada para solucionar este problema, pero yo no puedo decir que porque no haya norma procesal, entonces las cárceles tienen que seguir así porque los jueces no tienen una norma que les permita ordenar al Estado a hacer esta clase de prácticas. Entonces, o hacemos que estos derechos no puedan ser, volvimos a las political questions, a las cuestiones políticas no justiciables, o si, como acertadamente pasa ahora, consideramos que esos derechos son susceptibles de revisión judicial, debemos acompañar ese reconocimiento de la justiciabilidad con herramientas procesales que permitan solucionar el problema de las omisiones inconstitucionales o modificación del Estado de Derecho inconstitucional. Entonces, si tengo un sistema de policía de menores de determinadas características, un sistema carcelario de determinadas características, un sistema de deposición final de residuos industriales de determinadas características en una cuenca, o cualquier otra de esas situaciones, si tengo un sistema de salud que impide acceder a vacunas o tratamientos, por ejemplo, para el HIV de manera gratuita, en cualquiera de esas situaciones, lo que yo tengo que reconocer en paralelo es que si lo voy a considerar justiciable, la sentencia va a tener que permitir al juez dar herramientas suficientes para hacerlo. Ahora, como no existe legislación sobre esas herramientas, nosotros con otros profesores acá que son especialistas en esta materia, como Francisco Berbic, José María Salgado, que es un profesor de la UBA, pero es profesor de maestría en Derecho Procesal, concebimos un anteproyecto que contempla reglas efectivas para incorporar en el lenguaje legal de la Argentina previsiones sobre el litigio estructural, que de alguna manera son el reflejo de lo que los jueces que trabajan bien estos asuntos hacen en la realidad. Algunos de esos instrumentos son, primero, lo que vos mencionaste, las llamadas sentencias plan, es decir, decisiones en las que uno se declara la ilegitimidad o inconstitucionalidad de este estado de situación, de esta política pública y por lo tanto la necesidad de revisarla. Y dos, se determinan cuáles son los objetivos generales que hay que seguir para remediar y reformar esa realidad. Por ejemplo, en Mendoza, 1, hay que atender a la deposición final de residuos industriales, 2, hay que reubicar a las personas que viven en el valle de inundación de la cuenca, 3, hay que sacar los basurales a cielo abierto, 4, hay que prever un sistema cloacal adecuado, 5, es decir, un plan. Objetivos generales. Y en lo posible, instrumentos adecuados para ir solucionando progresivamente esos objetivos. Eso puede ser materia de una sentencia sin que se determinen exactamente cuáles son las conductas y los plazos específicos para lograrlo. Se puede prever que eso se solucione de un modo tal que se vayan fijando cronogramas de tareas que sean supervisados progresivamente e incluso que sean modificados en caso que se demuestren disfuncionales o que una mejor tecnología los reemplace. Entonces, en esos casos la sentencia plan, ¿sí?, a diferencia de la sentencia tradicional que dice, mira, vos para atender esta situación lo que tenés que hacer es esta conducta o pagar esta suma de dinero. Ahora te dicen, vos tenés que cumplir este objetivo a través de estos instrumentos que vamos a ir revisando periódicamente. Y si periódicamente demuestro que esos instrumentos y objetivos estuvieron mal analizados,
como la situación de lesión de derechos existe, puedo modificar el instrumento. Eso es una modificación muy importante del litigio, de la sentencia del litigio estructural. Y después la reforma estructural. Lo que necesita el sistema de justicia argentino es un sistema de asesoramiento estable para la supervisión de estas sentencias que no tiene. El sistema de peritos de lista no sirve a este propósito y hay que diseñar un sistema distinto que lo reemplace. En eso estuvimos trabajando con estos profesores que te mencioné. Dos preguntas, una corta porque se nos está acabando un poco el tiempo promedio. La pregunta uno sería, ¿cómo aborda el tema la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en esta materia? ¿Hay algo más novedoso? ¿Entra la regulación? Y luego algún recuerdo al maestro Augusto Mario Morelo en este año que se cumplen 10 años de su fallecimiento. Bueno, a lo primero, la reforma que está enmarcada en el programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación. El Ministerio de Justicia de la Nación, cuando se plantearon los ejes temáticos de la reforma procesal o la reforma del sistema de justicia, el tema de los procesos colectivos fue tomado como un eje temático autónomo. Se consideró que iba a generar una discusión tal que podía llegar a obstaculizar el avance de una reforma general del sistema de justicia. Y fue así que el eje temático procesos colectivos no fue incorporado como un proceso especial dentro del código del anteproyecto de reformas al Código Procesal Civil y Comercial, se dejó para una ley específica. Esa discusión se dio, se presentaron muchos anteproyectos, incluso con distintas corrientes y distintas posturas ideológicas. Profesores de la Universidad de La Plata participaron activamente en la redacción de alternativas o proyectos de reforma y de incorporación de sistemas adecuados de procesos colectivos, y en paralelo quedó aparte el anteproyecto que fue presentado ahora ante el Poder Ejecutivo y que va a ser materia seguramente de agenda legislativa para el próximo Parlamento, ¿no? El anteproyecto de procesos colectivos Justicia 2020 no llegó a tener el mismo nivel de adhesión que tuvo el anteproyecto general de procesos de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, y por lo tanto quedó fuera de esa legislación. Bien. En cuanto a Morelo, nosotros en las cátedras del Instituto de Derecho Procesal y todas las cátedras de Derecho Procesal, todos los años organizamos, como vos bien sabés, una jornada de recuerdo a Morelo. Ya llegamos a la 10ª jornada, que fue hecha precisamente hace un mes a partir del 10º aniversario de su fallecimiento. Él falleció en abril, pero nosotros hacemos la jornada siempre en agosto porque es la fecha en la época del nacimiento de Moreno. Nosotros celebramos su nacimiento, que es el mismo del día. Se festeja el nacimiento más que la muerte. Claro. Grandes abogados de distintas generaciones hicieron mucho por el derecho en general. En particular, Morelo es una figura universalmente reconocida, pero que en La Plata marcó una huella en maestros que fueron nuestros maestros, y que él mismo se concibió a sí mismo como parte de un grupo de trabajo que la Universidad de La Plata venía desarrollando desde la época de La Colina, Lascano, Ibáñez Froyan, la llamada Cátedra de Oro, de la que él fue parte, que tenía como titular ni más ni menos que Amílcar Mercader, como asociado a Santiago Sentís Melendo, un exiliado de la tiranía de la Guerra Civil Española, y a Palacio, si quisiéramos, el principal tratadista del derecho procesal, un gigante del derecho procesal, que después desarrolló su carrera mucho más en la UBA, pero que era adjunto de esa cátedra junto con Morelo. Es decir, esa cátedra de los años 60 fue la cuna donde se desarrollaron académicos como Juan Carlos Hitter, como Roberto Berizonce y tantos otros. Como diría Sarmiento, la biografía del maestro son sus discípulos. Exactamente, son esas personas. Yo lo hice, en mi caso me tocó homenajear a Juan Carlos Hitter en uno de los últimos congresos nacionales de Derecho Procesal. Son ese tipo de personas que primero portan un farol que ilumina el camino de todos los que vienen por detrás. Eso en cuanto a la visión, la amplitud de la visión. Y segundo, permite que nos posemos sobre sus hombros y veamos, como
como decía Newton, más alto y más lejos, ¿no? Eso es una marca que el Grupo de Derecho Procesal de la Universidad de La Plata, gracias a fundamentalmente la forma en la que Morelo manejaba al grupo y lideraba conceptual y humanamente ese grupo, terminó generando una línea de trabajo que hoy los más jóvenes reconocen como propia y se han apropiado totalmente. Es decir, la idea no de que debemos pensar lo mismo, sino todo lo contrario, que hay un cuerpo de plural, de discusión constante, en lo que muchos no estamos de acuerdo sobre las cosas que vamos a discutir, pero hay dos cosas que no se transan. Digamos. Una es la seriedad y el rigor, y la segunda es la calidad humana, el alegrarse por lo bien que puede hacer otro su trabajo. Eso son dos cosas que están en la esencia de la filosofía de trabajo de Moreno, no la filosofía jurídica. Que por supuesto muchas ideas las seguimos, procesos colectivos, Morelo escribió Hijito Berizonte en los años 80, se escribían sobre esto cuando no se hablaba ni de la reforma. Con Sabadell en esa época. Claro, es decir, como mecanismo de acceso a la justicia, lo que él siempre promovió, es decir, el desarrollo no de los grandes temas de derecho procesal teóricos, sistemáticos, sino de los mecanismos de eficacia de la tutela de los derechos, que es el movimiento de acceso a la justicia. Uno de ellos, los procesos colectivos. Entonces, Morelo, sobre su contenido, sobre todo el trabajo, vos ya has hablado con Roberto Berizonce, digamos, uno de sus principales discípulos, pero en lo que hoy se ve respecto a los jóvenes es esta doble traslación de la filosofía de trabajo, seriedad, rigor, calidad humana, para que el grupo funcione. Bueno, Leandro, muchísimas gracias, hemos aprendido mucho, la verdad que es esa. En la Escuela de Derecho Procesal de La Plata para nosotros es un gran orgullo, yo que lo miro desde el público del derecho constitucional. Fue una escuela muy productiva, el otro día recordábamos con el maestro Berizonce a Quiroga Lavie, quien fue mi maestro y tuvo mucha incidencia en esto, así que te quiero agradecer especialmente a vos y a ustedes esta producción que es muy importante para la facultad. Muchas gracias. Muchas gracias.